Bienvenida, gente. Hoy venimos a hablarles de Entrevista con el vampiro, la serie de televisión, adaptación de la novela de Anne Rice, en realidad del universo de crónicas vampíricas por la autora estadounidense Anne Rice. Eh, Vamos a hablar de la segunda temporada porque es la que se ha estrenado hace poco, pero también hablamos un poco de la primera temporada. Yo me he leído los libros, bueno, me he leído Entrevista con el vampiro y sé un poco lo que pasa en El vampiro Lestat y La reina de los condenados, que creo que son lo que se va a basar la serie, o sea, lo que va a adaptar en sí la serie, porque no creo que sea solo que vaya por temporadas independientes, sino que está ya planificada, me da a mí la Ujú. sensación, porque es como parte 1 la primera temporada y después nombran Entrevista con el vampiro parte 2 en esta, que ya está como planeado cómo va a desarrollarse todo, y aunque Crónicas Vampíricas tiene pues eh, un montón de libros, Anne Rice fue una autora como muy prolífera, van a adaptar creo que la trilogía, por así decirlo, original. Pues empezamos, ¿no? Sí, ¿Qué te ha parecido, Rick? yo diré que yo no me he leído los libros, yo solo he visto la película. Y claro, es lo que comenté un poco por Twitter cuando la empecé a ver. Digo, no sé cómo será como adaptación del libro, pero como serie es una serie muy buena. Muy buena. Tiene, y creo que vamos a empezar comentando un poco aspectos negativos, a pesar de que yo voy a decir que me ha gustado la serie muchísimo, ¿vale? Que conste. Creo que empezar un poco por lo negativo que hayamos podido ver para luego ir subiendo hacia lo bueno. Tal vez los personajes femeninos no sepan tratarlos demasiado bien. Evidentemente sale la vampira Claudia, ¿vale? Y claro, yo vuelvo a repetir, no me leo los libros, no sé qué le pasa exactamente en el libro, pero aquí pasa una serie de cosas con respecto a Claudia que dices tú, la de, ¿realmente es necesario que Claudia tenga que pasar por esto para conocer cómo es su personaje luego? Entonces, creo que, y no solo con ella, hay más personajes femeninos que tampoco están muy bien escritos, creo. Pero es verdad que ese detalle... Por lo demás, debo decir que me ha gustado en general tanto que no le veo grandes defectos. Sí, yo opino más o menos lo mismo. Vamos a entrar en spoilers, es decir, nuestra reseña como cuando es nuestra reseña que no spoilee es que nos ha gustado, que creemos que está bien actuada, que tiene unos escenarios muy, una escenografía muy atrayente, a pesar Sí, de que básicamente están muy restringidos en lugares. De la primera temporada New Orleans, en la segunda París, pero está como más restringido. Ah, y Dubai, obviamente, ahora sí, que lo pienso, sí. pero bueno, Dubai en el sentido de que solo vemos El piso de... el piso de Luis. Pero en general eso, está bien escrita, pero tiene para mí ese efecto en los personajes femeninos también. Y también problemas en cuanto a racialidad que me parece interesante tratar, pero la recomendamos tanto la primera como la segunda temporada. Entrando en spoilers y referente a Claudia, yo opino lo mismo que tú. A Claudia es un personaje en los libros que es básicamente Anne Rice escribió Entrevista con el vampiro porque se le murió su hija. Entonces fue como una especie de catarsis escribir el libro. Y Claudia está un poco basada en esa pérdida que siente, ese momento de duelo y pérdida que siente por su hija, porque Claudia es una niña de 5 años en el libro, si no me equivoco, creo que tiene 5 años, a la que matan y que Luis tiene que sufrir ese duelo. Aquí aumenta su edad, ahora tiene 14, y crean tramas que para mí también me parecen innecesarias, es decir, ¿qué aporta a la trama realmente que Claudia sea violada? O sea, sí, Exacto. Más allá de dar mucho asco, porque tiene el cuerpo de una niña de 14 años, es como, ¿por qué le tiene que pasar esto, sabes? Es como, ¿por qué? sí, no, pero aunque no, creo que aunque no tuviera el cuerpo de una niña de 14 años, creo que puedes hacer el mismo,
mm, puedes crear esa misoginia o ese... Creo que la intencionalidad de lo que le pasa a Claudia es ver que o mostrar que existe misoginia en el mundo, igual que muestra que existe racismo, igual que muestra que existe homofobia. Pero ya con el hecho en sí de que Claudia sea, es que en uno de los capítulos me menciona ella que la única persona que puede ser realmente su compañero o que se puede enamorar de ella son pedófilos porque, o niños de su misma edad, porque no hay ninguna forma en que ella, teniendo un cuerpo de 14 años, pueda, y una mente de toda la edad que va adquiriendo, de adulta, pueda estar con una persona realmente de su edad psíquica. Es decir, tiene 36 años psíquicos, no puede estar con una persona de 36 porque ella es una niña de 14. Es como algo imposible, siempre va a ser un pedófilo la persona que se sienta atraído hacia ella, cuando no es menor de edad, me refiero. Y creo que esto ya es bastante tragedia y ahí pues mostrar pues eso, la cultura de la violación o cualquier cosa sin necesidad realmente de que fuese violada y menos por otro vampiro, ¿sabes? Es, todo lo que conlleva el personaje de Claudia en la adaptación a mí me parece que es muy como que lo explotan mucho de manera muy gore y es irónico porque la misma serie te dice la de no quiero explotar el personaje de Claudia y lo que le pasó, a pesar de que se lo inventan. O sea, ya el hecho Sí. de que lo hayan añadido es algo, no sé cómo decirlo, grotesco en el sentido y explotador de un personaje que no era así. O sea, Claudia no necesita esa trama. Ni siquiera necesita mucha trama. Es decir, el personaje de Claudia en los libros es soy una niña, no me puedo controlar mis impulsos por haber sido convertida de edad tan joven, pero al mismo tiempo voy adquiriendo mentalidad de adulto y es una versión, una mini versión de Lestat, básicamente. Es decir, Claudia no es alguien puro y bueno, es Lestat versión chiquito. Lo que pasa es que Luis la quiere porque es su hija, pero ella es muy, ¿sabes? Tiene ese temperamento, es muy problemática, mata, asesina, no, no, un personaje muy gris, que a mí no me importa el hecho de que lo puedan hacer más gris y creo que aquí pues juegan bien en ese sentido, pero lo de hacerlo tan víctima y victimizarla constantemente en el sentido de que siento que Claudia es como va de golpe en golpe, es como pues la Sí, violan, pues la maltratan, está, y no es un maltrato muy, muy, eso, muy gore y ella se ve tan indefensa porque es verdad que la relación de Lestat y Claudia es horrible porque son dos personas horribles en sí, pero siento que hay una desigualdad de poder tan grande en ese sentido y a Claudia está siempre tan victimizada que no me ha hecho mucha ilusión esta adaptación de ella, la verdad. volvemos al punto de que no está bien escrita. Han hecho eso para victimizarla y por ende que empaticemos con ella. Pero creo que podría haber habido otras maneras de guionizarlo para que podamos empatizar, porque claro, sí, es una Milestad, pero hay que entender que tiene en el libro 5 años, 14, que es un adolescente, y a mí el cambio me puede parecer bien si lo explotas bien. La adolescencia es un periodo muy complejo, muy complicado, mucha gente lo pasa muy mal. Si lo pones en una vampiresa que va a estar eternamente con esa edad, puede ser un conflicto muy Sí. interesante de explotar si lo explotas bien y puedes Y está, empatizar mejor. Pero aquí, todo esto sí, empatizas, evidentemente. Aquí no va a empatizar con alguien que ha sufrido tanto. Pero creo que no hace falta que haya sufrido tanto para empatizar con ella si desarrollas bien todo lo que tiene la adolescencia. exacto, y ponerla en contraposición con alguien como le está, que también es muy niñato en muchos Exacto. aspectos. Entonces es, claro, dos personas muy difíciles de controlar que buscan control constantemente y que chocan, porque eso, porque básicamente en la adolescencia siempre chocas con una persona, con padre, madre, persona que adulta, siempre se choca, pues imagínate, ¿sabes? Hay como un caldo de cultivo que no Exacto. necesita explorar y hacerle estar tan sádico y hacerla a ella tan indefensa. Me parece una dinámica de poder que
no era Sobre todo necesaria. porque ya tenemos la dinámica de poder del Stat con Louis, que Louis está subyugado, también se revela y lo que tú quieras, ¿vale? Pero Louis, sea por amor o sea por una especie de lealtad, por haber sido su creador, Louis está sometido en gran parte de la serie al Stat. Dices, si ya tenemos una relación de sometimiento, no hagas otra. O al menos si la vas a hacer que no sea tan... ¿sabes? Sí, mi problema es que intentan, porque claro, esto ya es spoiler de toda la serie, así que para si no habéis visto el final, eh, vemos que realmente Luis, y eso es acorde a los libros también, Luis es muy mentiroso en su... Sí, no muy mentiroso, aquí creo que lo han hecho más... Aquí está muy Eh, bien hilado. Está muy bien hilado, yo sí, creo. y muy que ha estado manipulado todo este Hmm. rato. Em, y no cuenta la historia realmente como es, y se ve en muchas ocasiones que la memoria le falla muchas veces, que si estaba lloviendo en el lago, que si esta le habla pero no le habla, que en realidad la pelea que tienen pues desde un punto de vista se ve como que Louis también la inicia o la sigue, no es que Louis haya sido... La víctima todo el rato. Sí, exacto. Entonces, eso, está bien hilado esa manipulación, pero que vale, también la perspectiva de Claudia puede ser subjetiva, pero a no ser que después revelen en la tercera temporada, que claro, estamos comentando una serie que creo que está partida, entonces no la Hmm. estamos viendo en su totalidad. Y puede que en la tercera temporada hagan la de no todo esto que contó Luis es mentira o que contó Claudia y que los diarios en realidad sean mentiras o sean manipulaciones de Armand. Pero claro, eso, desde este punto de vista de segunda temporada, tenemos unos diarios que supuestamente son objetivos o que narran la misma realidad que narra Luis. Hmm. Y eso, tenerlo desde el punto de vista de Claudia, o sea, me gusta que haya un punto de vista de Claudia, pero creo que de forma en la que lo han hecho, Sí. pones peor al Stat y creas una especie de objetividad en Luis que no me gusta cómo juegan contra los diarios de Claudia en ese sentido. Sí, sí, sí. Y después, como tú mencionas, hay como momentos en los que, ya no solo del Estado, hay un momento al final de la segunda temporada en que lo están torturando y qué necesidad había realmente. O sea, ya tienes a Claudia todo el rato como humillada por el teatro de los vampiros. ¿Qué necesidad había de ponerle que la están torturando con ratas? ¿Sabes? Hay momentos que son como muy sádicos. Y no solo con Claudia, también con Luis, que desde un punto de vista muy racial es como torturarlos por torturarlos, ¿sabes? Necesitamos que sufran. A Y lo ver, vemos muy claramente. o sea, sí, pero puedo entender que el Teatro de los Vampiros haga lo que hace porque son los que han destruido ese status quo en el que estaban desde hace 200 años, ¿no? Les ha puesto en peligro porque Louis no cumplía sus normas, no tal. Entonces, aunque me parece demasiado, creo que puedo entender que quieran hacerles todas las putadas posibles por haber roto esa armonía que tenían, ¿sabes? Ujú. No, yo eso sí lo entiendo y estoy de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo, después ves una comparación con, con por ejemplo, como después Luis se venga, Hmm. que es como muy poco satisfactoria, perdón, Sí, en ese sentido. ¿Sabes? Es como los matan, es gore, pero no es excesivamente es muy brutal. rápido, sí. Eh, A Luis lo vemos como tres veces siendo torturado. Bueno, una de las veces se lo infligen solo, pero lo vemos como agonizando tres veces a lo largo de la serie. ¿Sabes? Con dolor, con desfiguramientos. Es como sí. un poco Y hombre, lo que dices es... demasiado, en mi opinión, con el personaje de Luis. Sí, la venganza de Louis, sobre todo, ya no por lo que han hecho a él, que evidentemente hay que vengarse, han matado a su hija. O sea, han matado a Claudia.
Mm. y le han hecho todas las perrerías del mundo. La venganza que tiene es muy simple. Yo querría Mm. vengarme y que sufran eternamente. O sea, infligirles el mayor daño posible, que no sea rápido, ¿sabes? Mm. Y la escena de Sí. venganza contra todos los del teatro dura 2 minutos, tres. Sí. Yo creo que deberían haber dedicado un capítulo. Es verdad que en el libro esta parte también es muy rápida, es decir, Luis quema el teatro y se carga unos cuantos con, no sé, creo que eran guadañas, pero quizás estoy confundiendo con la película y la serie. Eh, y también eso es como muy, muy rápido. Pero al mismo tiempo, siento que como no se enfocaron tanto en que a Claudia la estaban torturando, sino la mataron y ya está, ¿sabes? No, no siento que es lo que tú dices, es muy poco satisfactorio, porque si ves, tuviste la película yo también, de 1994, con maravilloso elenco, Kristen Dance, voy a decir. Eh, y claro, la matan a Claudia y enseguida vemos la venganza de Luis que quema y tal. Y a mí me pareció más satisfactorio ahí, como más catártico, la matan y yo mato para vengarme, que aquí como que la torturan, están en un juicio, hacen todo como muy... Tienen un capítulo psicológicamente torturándolos, psicológica y físicamente, pero también les rompen los tobillos y todo el rollo, para que después eso, como tú dices, se lo carguen en 4 minutos. No es nada, No. construyes mucho para después esa venganza es Mm. muy corta. Sobre todo porque ocurre en el último capítulo de la temporada, la venganza, y el capítulo como que queda concluso a mitad de capítulo. Queda medio capítulo todavía por desarrollar. Y dices tú, que pasan cosas, evidentemente, y es muy importante y muy interesante lo que pasa en ese medio capítulo final. Pero, ¿qué te da coger 10 minutos más de tiempo para desarrollarlo más? O sea, casi dura más todo lo que vemos de Louis preparando lo que va a hacer para matarlos que las muertes en sí. O sea, Sí. tenemos 10 minutos de preparación de gasolina, no sé qué, cojo no sé cuánto, me voy a no sé qué. Y luego 2, 3 de te mato, te mato, te mato, te mato. ¿Sabes? Muy cierto. Yo creo que han intentado alargar demasiado la muerte de Claudia. Han querido que fuera a final de capítulo y han querido que fuera en el penúltimo capítulo. Y en mi opinión deberían haberlo dejado para el sexto, saltarse algunas cosas con Madeleine o Mm. hay un poco de relleno en ciertas circunstancias. Yo creo que el 2 y el 3 por ahí podían haberlo, porque la trama de París en el libro realmente es muy corta. Es decir, llegan y pasa todo y es a mitad del libro o un poquito más, la verdad es que no sé, no estoy ahora muy segura. Se cargan al Stat y después todo es o un capítulo en el que hablan de Rumanía, creo que menos, y ya están en París y entonces pasa todo lo de París. Eh, y ¿sabes? No, no es tan larga esa trama realmente. Sí, es que aquí tenemos un capítulo o dos de lo de Rumanía, ¿no? O capítulo y medio de lo de por Europa al principio de la temporada. Puede ser si lo alargan más quizás de lo que deberían. Que es interesante porque creo que ninguna adaptación ha hecho lo de Rumanía, de que se van a buscar vampiros y encuentran como vampiros zombies y tal. Y aquí te explican un poco por qué, porque en el libro hacen la de son así, yo qué sé. Y nunca te explican, hacen la de nos encontramos estos vampiros, no nos gustó, pues nos fuimos a París. Ok. Sí. Y aquí te explican un poco por qué están así, porque la sangre está contagiada por tristeza, creo Sí. que es, como, es una cosa, pero bueno, Bueno, es una explicación más sentimental tal vez que lógica, pero es una buena explicación. sí. Eh, y eso, que yo hubiera puesto la muerte de Claudia, si quieres cerrar, porque creo que lo que han querido hacer es cerrar con la muerte, que es para el final del capítulo. Y yo lo hubiera hecho en el sexto, tienes solo el séptimo para hacer la venganza y la haces más grande. Y, y ya después terminas esa venganza
por lo menos las acusaciones de Daniel, porque creo que no han sabido cómo cortar en el momento en el que, para mí deberían haber contado en el momento en el que Daniel empieza a hacer dudar a Luis. En plan, ¿y por qué es esto? Tal, pero no creo que no sabían cómo cortar esa escena para que quedase como, uy, que vamos a ver lo siguiente. Entonces pusieron la muerte de Claudia fuera el 7 para engancharnos con el 8, pero en mi Sí. opinión debería haberlo como dejado ahí eh, con Daniel y las dudas a Luis, sobre todo porque nos hubiera dado más tiempo a ver la versión del estado de las cosas. En esta temporada han querido que el actor estuviera seguramente por contrato y por contrato y que estuviera en todos los capítulos de forma que fuera como una alucinación de Luis, y creo que teniéndolo de normal en todo lo que viene siendo el juicio, si lo hubieran adelantado, ¿vale? No lo tienes ahí o lo tienes en alucinaciones más cortas y lo pones ya en el capítulo 6, 7 y 8, contando como un poco su versión, hubiera sido como una temporada más redonda. Sí, posiblemente. Porque del Stats vemos muy poco su versión y sigue pareciendo muy... Mi principal problema con cómo han desarrollado el Stat es no el Stat en sí, que es el protagonista de, a pesar de que Luis es el protagonista de Entrevista con el Vampiro, de toda la saga de Anne Rice de Crónicas, Lestat es el principal protagonista, entonces lo vemos y vemos cosas de él que Luis miente. Pero aquí han querido como enfocar mucho que Luis es el protagonista. Entonces, claro, nos han vendido un Lestat que es un maltratador. O sea, al principio puedo entender que sea malvado en cierto sentido, mata gente y tal, y sea muy obsesivo con muchas cosas, pero llega el momento de la pelea y por mucho que en el juicio te pongan que Luis también estaba peleando, que no fue una pelea de que el Star le estaba pegando a la pareja, sino que Luis estaba peleando también, hay cosas como lo de que huelen y lo que le dice y todo, que no sé, me hubiera gustado que hubieran desarrollado más el hecho de que realmente se estaba defendiendo y no hacerlo lo de, no, en realidad eso fue verdad, es que tengo mal temperamento a veces, ¿sabes? Sí. No sé, creo que al estar deberían haberlo quitado ya ese rollo de villano y hacerlo más gris, porque para mí sigue siendo un villano. Y hay una escena final muy bonita, muy bien interpretada entre Jacob y Sam, Sam Rae y Jacob Anderson, junto, o sea, del Estado de Louis, que le quita, el hecho de no ver la versión del Estado, le quita mucho como poder a esa escena que está muy bien rodada, muy bien actuada, pero al fin y al cabo, al ver cómo le estaba tratado a Claudia, pues no tiene casi el mismo impacto. Sí, habría que haber visto un punto de vista, perdón la redundancia, de estar respecto a su relación con... Ya no solo con Luis, sino tanto con los dos. Con Claudia, sobre todo. Sí, porque la escena Sí. final que dices es muy emotiva, a mí me encantó la escena final, me parece súper bonita, pero sí, le falta profundidad y un vistazo a qué sentía realmente el Stat respecto a Claudia. Uh-huh. Porque Sí, claro, porque no, sabemos lo que Louis nos cuenta que el Stat sentía sobre Claudia, pero Louis no es un testigo muy fidedigno. Entonces, claro, exacto. Y sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Debemos haber visto su punto de vista, o por lo menos decirnos que realmente el de Claudia, o no es objetivo, ha estado siendo manipulado por Armand. Porque Armand está en la sombra y no es realmente un villano. Para mí, o sea, están todo el rato intentando poner, para que no descubras el tweet final, de que Armand tiene todo, como súper sumiso, que mm, torea todo a Luis. Luis tiene esta relación como básicamente el poder. Lo vemos como, te voy a complacer en todo, no tal. Y después no vemos como el gran monstruo que hay detrás de Armand, en mi opinión.
Y creo que deberíamos haber visto como algo más... Su Pero quizás lo revelación. vemos en la... Sí. No, perdón, perdón. No, que quizás lo vemos en la tercera, ya que va a ser el punto de vista del Stat, ver que en realidad, porque lo que nos cuenta Armand de su relación con el Stat seguramente sea falsa, con el hecho de que puso los cuernos a Nikki Mm. y que manipuló y todo eso, seguramente es falsa. Entonces, eso, que como que me falta que se enfoquen más en otros personajes que no sea Luis, porque querían hacer el twist de Luis está siendo manipulado por Armand, pero después no llegaron como al fondo de, o no profundizaron mucho, es como en los últimos capítulos, Armand planeó todo, entonces vemos un poco del punto de vista de Armand. Bueno, es que literalmente es el último capítulo. O sea, te van dando a entender, Uh -huh. bueno, el capítulo flashback de cuando Luis y Daniel ven que lo que pasó en San Francisco no es como ellos pensaban que pasó. Uh Ahí -huh. se desvela que Armand manipuló. Pero quedó como en plan de no, era para ayudaros, tal. La relación de Armand como villano es la última, el último capítulo, ¿no? Cuando te cuentan que no fue él el que realmente salvó a Louis en el teatro, sino que fue eh, el Stat, que no salía el nombre. Y dices, joder, un gran giro, yo no me lo vi venir. La verdad, Daniel va inquiriendo, va haciendo preguntas insidiosas, tal, para que Louis flaquee y suelta la bomba. Y no lo vi venir. Pero tiene tan poco tiempo de reacción el espectador entre que se suelta esa bomba hasta que se cambia de tema. Son 5 minutos. Uh Y -huh. ya. Y pasamos a la última Exactamente. escena. Y es como, hostias, nos acabas de decir que Armand es un pedazo de bastardo que está manipulando todo desde vete a saber cuándo. Porque ese es el problema de que nos lo pongan en 5 minutos. Desarrollarlo más. Sí, exactamente. No sabemos eso, la historia de fondo, que quizás eso, me da cosa criticarlo mucho porque quizás en la tercera, siendo el punto de vista, creo yo, que como la serie ha puesto el foco en Luis, no sé si será, pero por lo que he leído va a ser del Stat, Mm. quizás ahí vemos que en realidad lo que pasó en París es mentira y se desarrolla más, pero podían haberlo hecho, creo yo, en esta temporada, porque hay momentos que bueno, o sea, por ejemplo, Luis siendo fotógrafo, vale, es una trama, pero realmente es relevante. O una otra discusión entre Luis y Claudia era como, pero ¿por qué? Si así disminuyes como su relación entre ellos. Y lo peor es La que cosa es que... ah, No, perdón. continúa, continúa. Que lo peor es que esta temporada tiene un capítulo más respecto a la primera. La primera temporada fueron 7 capítulos, aquí le han dado un octavo capítulo. Y creo que lo pierden en todo lo de Rumanía. Que ahí se pierde. Si no es un capítulo y medio o dos, es uno, seguro. Y luego en detalles que dices, vale, en una serie tenemos tiempo para desarrollarlo. Pero si ya has perdido un capítulo en desarrollar todo de Rumanía, cuando tampoco es algo que sea tan fundamental, no pongas esos detalles y tampoco van a repercutir demasiado. Sí, sí, efectivamente estoy de acuerdo contigo. Y otra queja que tengo, y ya pasamos a lo bueno, a no ser que tú tengas otra. No, no, no. Eh, Madeleine, también su historia de fondo, como tú decías, lo de los personajes femeninos. Antoine, por ejemplo, la cambiaron de un personaje que era masculino, que no tenía ningún tipo de relación importante que yo recuerde. Literalmente, creo que se pelean Louis Lestat, creo que es incluso antes de Claudia, que se pelean y entonces él tiene un amante que es violinista, que se llama Antoine. Antoine, creo que es el nombre tiene un amante y en el libro sale en plan de Lestat está ahí con su amante que toca el violín y así tú la de pues ok. Y eso es lo relevante que tiene. Aquí le ponen una trama a Antoinette y como te digo, le cortan el dedo, después se supone que es un vampiro y también lo... Tienen una inquina innecesaria, en mi opinión, a Antoinette, la verdad. Es la amante del Estado y obviamente pues le molesta a Luis porque tienen una relación y es un amante. Pero Sí. no sé, no, También no les sé. fastidia el plan. Quiero decir, confabula con Lestat para fastidiar. Todo esto según desde el punto de vista de Louis. Antoinette confabula con Lestat también para fastidiarles a ellos. En el final de la primera temporada, Claudia y Louis
van a matar al Stat y te descubres que Antoinette ha estado todo el rato siguiéndoles, espiándoles y comunicándoselo al Stat. Entonces, a lo mejor en Ujú. plan de, pues te mato porque me has tocado las narices. Sí, pero no es el hecho de que lo maten, de que la maten, sino es el hecho de que la matan, es como con Claudia, ¿sabes? Me parece un poco pornográfico el rollo, la matan quemándola, o sea, la queman viva. Antes le habían quitado un dedo, después la Star la trata súper mal, ¿sabes? Es como un cúmulo de cosas que no estoy muy fan de este tipo de cómo están escritos en sí o cómo son tratados los personajes femeninos. El rollo con Madeleine que tengo, para empezar, el rollo de que posiblemente en un futuro sean románticos no me ha hecho gracia. Entiendo que cuando es vampira puedo decirlo, pero creo que lo dice siendo humana, lo que es asqueroso porque es una niña de 14 años, en su concepto de humanidad. Si es vampiro, pues bueno, tengo un concepto diferente por todos los años, qué tal, pero asqueroso. Entonces, Madeleine en el libro es una señora que hace muñecas y que se murió la hija y por eso está obsesionada con Claudia porque literalmente es una niña que parece una muñeca. Y esa es su obsesión y por eso la cambia a Claudia, un poco por celo por Luis y Hermano. Pero aquí te meten como una historia de fondo en el que la llaman, la desprecian porque se acostó con un nazi, encima le intentan violar y no sé, intenta profundizar con Madre y Claudia y al final tampoco queda muy claro si la sustituye como hermana, como, no sé. Sí, No me parece nada interesante esa forma o ese cambio de historia de Madeleine. No entiendo por qué. Para torturarla más en sí, o sea, porque todo el mundo la desprecia, entonces vamos a tenerla siendo insultada constantemente, la vemos en flashback humillada. Entonces, por eso digo, esos tipos de cambios donde tienes que torturar al personaje, yo no soy muy fan. Y sinceramente podían haber hecho que Madeleine perdiera una hermana y ver en Claudia a otra. tal cual. Incluso no me hubiera importado que su historia de fondo fuera que tuvo que... Hay muchas mujeres, bueno, durante la guerra que se han tenido que... han sido sexualmente agredidas por el invasor y después han sido rechazadas por la sociedad a pesar de que no tienen ninguna culpa. Y me hubiera gustado más esto para ver la misoginia y el hecho de conectar que Claudia fue violada en la primera temporada con Madeleine que se lió con un nazi. Que lo hizo para ¿Sabes? sobrevivir, lo hizo para sobrevivir, que tampoco es que dijese... Pues, Exacto, pero lo no te dan... romantizamos un poco. ¿Sabes? El hecho de que fue un Sí. amor prohibido y es como. Era necesario, realmente necesario ese tipo de trama. Pero bueno, a ver, me molesta un poco, pero tampoco creo que destruya narrativamente nada, solo que me parece que eso que es son cosas a los personajes femeninos que realmente para mí no aportan nada en la trama. Y encima cuando intentan violarla, al que se le ve que se le ha agredido más brutalmente, o por lo menos en mi opinión se enfoca más en la señora que le clavan, que es Sí. horrible, ¿sabes? Permite una violación, pero enfócate en el... Claro, hay dos hombres que intentan violarla, céntrate... Sí. O Y es sea, que como un sí, que poco... es terrible que una mujer permita que violen a otra. Sí, es terrible, evidentemente. Pero ¿quién está haciendo el acto? Coño. Sí, y no sé, me pareció un poco fuera de lugar. Si vas a utilizarlo para hacer que se unan, pues no sé, o lo haces antes o quitas una de las dos cosas, o haces que fuera que conecte porque fue violada por el nazi, o el intento de violación, pero los dos juntos me pareció como demasiado ya Creo que explotativo. que lo han hecho para que luego el shock de que Claudia sea una vampira ya está en shock por lo que le acaba de pasar. Entonces creo que se lo toma mejor lo de Claudia vampira por eso. Mm. Bueno, sí, también es por el hecho de que ha sido toda la vida, o sea, no tiene vida en sí, o sea, su vida es ser humillada por la gente del pueblo. Entonces no tiene como nada que perder, por así decirlo, te dicen que es huérfano y tal, entonces no tiene nada que perder y por eso quiere ser vampira, pero no sé, podría haber sido la misma historia de fondo de que no tiene nada que perder sin o
sin el intento de violación o sin el romantizar que sería ser un nazi. Pero bueno, aparte de eso, vamos a decir ahora lo bueno, que es mucho, aunque parezca que no. ¿Qué es tu parte favorita, dirías, de Entrevista con el vampiro? Mm, las actuaciones. El reparto me parece que está tremendo. O sea, el encanto que desprende el Estado al principio, luego cómo lo vemos de cabrón, la actitud de Louis cuando empieza la serie, cómo va cambiando, cómo es ahora en el presente. El propio Daniel mola un montón. Los dos actores que lo hacen, porque Daniel se salen. gustó. Hay dos actores que hacen de Daniel, los flashback y el actual, y los dos creo que están muy bien, pero el Daniel actual me parece, o sea, maravilloso. Eh, no, no, es que no veo un pero en las actuaciones. La actriz de Claudia es distinta en las dos temporadas, porque la primera tuvo que dejarlo para grabar Avatar, creo, ¿no? Sí, eso es lo que he oído yo, quizás otra cosa. Y el cambio, sí, cambia la cara, evidentemente, pero la actriz nueva súper bien también. Y ese gran punto, creo que es una trama muy interesante, pero que además si hubiesen sido actores, podrían no haber enganchado a la gente. Y sin embargo, creo que, jo, es que te hipnotizan las actuaciones. Estás embresado y de repente acaba el capítulo y dices, joder, quiero más. ¿Sabes? Porque Sí. está muy bien el reparto, lo han cogido excepcional. Creo que el guión ayuda mucho en el sentido de que es muy poético, obviamente es una adaptación de Anne Rice, así que tengo un montón de material con el que trabajar. Y al mismo tiempo eso, como lo narran, lo narra Jacob, porque es el que va narrando tal, lo hace con una profundidad muy interesante, como si estuvieras leyendo un Sí, audio. Y al mismo tiempo que Daniel todo el rato esté como investigando, o sea, poner el foco también en Daniel como protagonista, como coprotagonista, creo que ha sido algo muy positivo, porque en una serie tener solo un personaje narrando, en película te funciona, en plan de la princesa prometida o estoy sobre el vampiro, te funciona tener solo al actor narrando los hechos. Pero aquí tiene que haber un enganche para que no te aburras de en plan de, ay, estaba este hombre y tal. Y claro, con Daniel investigando, en plan de, pues a mí esto me parece muy raro, o realmente había lluvia o no había lluvia, Luis, sí, y apuntando las cosas que no tienen sentido, ¿sabes? Haciendo como de periodista, básicamente. Es un punto muy positivo de la serie. sí, sí. A mí me gusta mucho cuando hacen eso de ver desde un punto de vista y después ver desde el otro. Me parece muy interesante y lo utilizan bien aquí. Está todo el rato cuestionándote, teniendo a la audiencia cuestionándose si lo que dice Luis es verdad, si qué está pasando, es un constante, ¿qué está pasando? ¿Me fío realmente? Sí. ¿Esto es real? Y creo que, como dices tú, que en ese sentido Daniel es nuestro representante, porque hay muchas veces que está escribiendo notas de lo que está diciendo el otro y levanta la mirada como en plan de, ¿en serio? ¿Sabes? Creo que a veces, como Daniel duda, es como el espectador se siente representado en la serie. Pues claro, ya es fantástico que haya vampiros, pero claro, dentro de lo fantástico que es eso, hay cosas que a Daniel le escaman y claro, nosotros a lo mejor no somos periodistas, no somos tan inquisitivos, ¿no? Y de hecho la relación final por parte de Daniel va diciendo cosas que yo viendo la serie no me percaté. Hay un dato que da, el primero que da cuando empieza a incidir, dices, claro, es verdad, esto lo han explicado, que cuando Ari te hace vampiro no puedes comunicarte ya mentalmente con esa persona, ¿no? Y dice el dato de cuando estás con el de los tractores, te dijo mentalmente qué tal, pero tú nos has dicho que cuando te hace vampiro no puedes comunicarte mentalmente con tu creador. Sí, Y dices tú, ostras, es verdad, y eso ha salido en la serie y no me he dado cuenta, o sea, son detalles muy claro. buenos. Y sale después, porque creo que lo dicen cuando convierten a Claudia, o sea, que es capítulos después de Sí. que nos lo explican después de que haya pasado el hecho. Mm. Esta nueva regla y te quedas en plan de, claro, tendrías que verlo otra vez para darte cuenta de que cuando comenté a Claudia le dicen lo del creador y ya se habían comunicado Luis y le está antes. Es muy interesante, lo va anotando y todo. Y me parece muy guay. También han adelantado cosas que van a pasar en La Reina de los Condenados y en El Vampiro de Stad, que también me parece interesante. Eh,
Y nada, estoy súper intrigada por ver qué pasa después, porque te lo dejan ahí. Es como, se queda abierta, sabemos que es quien ha renovado, sabemos que va a tratar del Stat, pero creo que la trama de Louis Ujú. no está cerrada. Quiero decir, hay un reencuentro entre Stat y Louis en el presente, después de que se descubra la verdad, súper bonito, pero luego no parece que estén juntos. Louis está Ujú. solo en su piso en Dubai y luego es lo que queda, lo que quiero entender es como que va a haber una guerra abierta contra él. Todos los vampiros están Sí. buscándole y él da su dirección para que vayan a balearle. Entonces no Yo creo que han entiendo. mezclado. Sí, perdón, te No, interrumpo mucho. sí, ya había terminado. No, que creo que han mezclado un poco las tramas de Louis y Lestat. Como te digo, Lestat en el libro es mucho más protagonista. Es más, es el autor en sí de la reina de los condenados, de la reina de los condenados, perdón, y del vampiro Lestat. O sea, él escribe el libro. Entonces, como Louis no tiene relevancia o casi no tiene relevancia en esas tramas, han querido juntar. Así que va a ser algo interesante por esa parte. Y ponerlo en el presente, con todas las cámaras y todos los trucos actuales, la grabación y no sé. Me parece, realmente me parece interesante cómo han adaptado de forma diferente, porque hay muchas cosas que son diferentes, empezando por Luis, la época, eh, etcétera. Hay muchísimas, ahora es más abiertamente, bueno, abiertamente homosexual toda la relación. Se mezcla la raza, aunque creo que podrían haberlo, como he dicho, tratado mejor. Pues ponerlo adaptarlo de forma de que sea en la actualidad lo que está pasando, me parece también interesante. Mm, Cómo es una nueva tecnología, cómo adaptas a la tecnología actual a unos vampiros. sí. El Pero guay, hecho, perdón, el hecho de que sea la segunda entrevista que le dan a Daniel, o sea, aquí te cuenta como que ya hubo una en San Francisco, que da ahí los capítulos flashback que hay y tal. El hecho de que le hagan una segunda entrevista ahora en el presente, con los portátiles, internet tal, que es parte fundamental de la trama, porque recibe archivos Daniel de Talamasca, que no sé si es una organización o qué narices es, y recibe información con el ordenador. Y dices, si lo hubiera hecho en los 80, no podría haber estado esto, ¿sabes? Entonces creo que ayuda mucho el hecho de que lo hayan ambientado ahora para cómo han dirigido la trama. Sí, creo que van a ser como más, eh, como organización más, un rollo vampiro espía. Creo que van a hacer una especie de mezcla, porque ya están haciendo eso con, con lo que has dicho, el clan de Talamasca. Van a ser como algo más organizado, una construcción del mundo más interesante. Me da la sensación de explorar mucho más el mundo de Anne Rice sin el problema que tenían Rise es que quizás, y creo que no lo van a hacer, se va un poco salta un poco el tiburón, como dicen en inglés, jump de shark, y hace cosas un poco estrambóticas, que dices tú la de, ay, sí, realmente esto es necesario, y lo van a mantener más fantasía, más urban fantasy, más gótico, lo que es muy interesante. Necesito la tercera temporada ya, porque Sí, muy bien hecha, muy bien guionizada, a pesar de todo lo que hemos criticado antes. Creo que parte de lo que hemos criticado es porque no hemos visto todavía la serie en su totalidad y espero que vean todos los puntos de vista. Pero eso, que yo diría que un 9 tiene la serie, un 8,5. fácil, fácil. Engancha, aunque no te hayas leído los libros o aunque no hayas visto la peli, yo he visto la peli solo. Pero yo creo que si entras de nuevas al universo, siendo esta tu primera tal, vas a quedar encantado. O sea, la serie es muy buena. Como serie, los pocos efectos prácticos que hay, pues claro, no están volando todo el capítulo, no tal. Cuando los hay son muy buenos y no que en alguna serie de poca producción diría la de Hoss, se nota muchísimo y me saca del capítulo, pero aquí han cuidado todo. Las 3 veces que vuelan, súper bien, no sé qué, o sea, todo está cuidado en esta serie. Sí, y es muy curioso porque
no hay casi nada de acción o realmente de efecto, más allá de, bueno, no Cuando hay sé, las peleas de y peleas, los pero TAC. hay muy poca realmente acción en el sentido tradicional de la palabra. Bueno, no tradicional, sino en el sentido que se ve actualmente de que tiene que haber puñetazos, peleas y todo, sino que todo es tan narrado y todo es Exacto. como, eso, se nota que es un libro y te vas metiendo en la historia a pesar de no tener ese tipo de estímulo, que eso demuestra que tiene un gran guión. Mm, sí, sí, tal cual. Pues bueno, estas son nuestras conclusiones de Entrevista con el Vampiro. Esperamos ver hasta el final a ver cómo redondean esto. Y como siempre, decirles que si quieren comentar, que si quieren proponer algún tipo de serie, película, libro o cómic que quieren que reseñemos ambos, lo dejan abajo en los comentarios y estaremos encantados de pues ver la posibilidad que tenemos de hacerlo. Mm. Y pues hasta la próxima. Adiós.